Isabel arrastraba sus pies descalzos sobre la tierra hirviente, sintiendo como cada grano de arena al rojo vivo se incrustaba en las grietas profundas de su piel, mientras apretaba contra su pecho un balde de madera vacío que pesaba más que sus propias esperanzas marchitas. El sol de la tarde en el rancho viejo no tenía piedad, cayendo como un manto de plomo derretido sobre su espalda encorvada por el cansancio extremo y una desnutrición que ya empezaba a nublarle la vista, pero el recuerdo de los labios resecos, agrietados y la mirada perdida de su hija pequeña, que se apagaba lentamente por la sed en la penumbra asfixiante de aquel rancho en ruinas, le daba las fuerzas que sus pulmones ya no tenían para seguir adelante un metro más. Cada paso hacia el pozo del pueblo era un desafío directo a la muerte, un sacrificio silencioso que realizaba bajo la mirada indiferente de un cielo de un azul metálico que no conocía la lluvia desde hacía meses y que parecía disfrutar de su agonía. Isabel no pedía limosna, no buscaba la compasión de nadie ni esperaba un milagro caído del cielo, simplemente buscaba la única gota de vida que le permitiría ver a su niña despertar una mañana más, aunque eso significara dejar su propia sangre marcada en el camino de polvo, espinas y piedra que separaba su miseria del agua que los hombres más poderosos de la zona custodiaban como si fuera oro líquido. Su voluntad era un muro inquebrantable, una fuerza de la naturaleza forjada en el dolor indescriptible de haber perdido todo, desde su hogar hasta su dignidad ante los ojos de los demás, menos la vida de ese pequeño ángel que dependía enteramente de su coraje y de su capacidad para resistir el dolor físico que amenazaba con derribarla en mitad del desierto. La sed no era solo una sensación física, era una presencia oscura que le recordaba en cada latido que el tiempo se agotaba, que cada minuto perdido era una posibilidad menos de salvar lo único que le quedaba en este mundo cruel donde la piedad parecía haberse secado junto con los arroyos. Si esta historia de lucha y amor de madre está tocando tu corazón, no permitas que el silencio del campo oculte su voz. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ni un solo capítulo de esta redención rural y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy, pues tu apoyo es la fuerza que mantiene viva la llama del rancho viejo. Al llegar finalmente a la entrada del pueblo, con el aliento quemándole la garganta y las piernas temblando como juncos bajo la tormenta, 3 hombres a caballo le cerraron el paso de forma brusca y violenta, haciendo que el polvo denso levantado por los cascos de los animales la hiciera toser con una fuerza que le desgarraba el pecho mientras intentaba desesperadamente mantenerse en pie para no soltar su balde. Los jinetes cruzaron sus monturas con una precisión maliciosa para impedirle el acceso a la única fuente de agua en 10 leguas a la redonda, mientras el capataz, un hombre de rostro curtido por la maldad, el sol y el poder mal habido, la observaba con una sonrisa burlona y cargada de odio desde lo alto de su silla de montar finamente decorada con plata que brillaba bajo el sol. Ya te dijimos que este camino no es para los que no tienen con qué pagar, Isabel, y mucho menos para las que traen la desgracia pegada a la piel como vos, rugió el hombre con una voz profunda que retumbaba en el silencio del desierto, disfrutando morbosamente de ver cómo la mujer se tambaleaba por la debilidad extrema y la deshidratación, mientras sus acompañantes soltaban carcajadas que sonaban como puñaladas de acero en el aire viciado. La humillación constante era el combustible de estos hombres, que no contentos con haberle arrebatado sus tierras legítimas y su ganado tras la muerte sospechosa de su marido, ahora pretendían negarle el derecho más básico de cualquier ser vivo bajo el pretexto de una deuda inventada y usurera que ella jamás podría cancelar ni en 1000 vidas de trabajo forzado. Isabel no suplicó, no derramó una sola lágrima frente a sus verdugos porque sabía que ellos se alimentarían de su llanto. Simplemente levantó la mirada llena de un orgullo herido pero intacto, una rabia silenciosa y profunda, una chispa de dignidad ancestral que ni el sol más fuerte de la provincia ni la crueldad más grande de los terratenientes del pueblo habían logrado apagar todavía. Estaba allí, firme como un poste de quebracho, dispuesta a morir antes que retroceder sin el agua que representaba la vida de su hija, desafiando con su sola presencia la autoridad injusta de quienes se creían dueños de la vida y de la muerte en aquella frontera olvidada por Dios. El capataz espoleó a su semental negro,
obligando a Isabel a retroceder varios pasos mientras el polvo sofocante le llenaba los pulmones y la hacía tambalearse peligrosamente. Con un movimiento rápido y cruel, el hombre estiró su látigo de cuero y lo hizo restallar a pocos centímetros del balde de madera, provocando una carcajada estridente entre sus secuaces que celebraban la humillación de la viuda como si fuera un espectáculo de feria. La situación parecía no tener salida. Isabel sentía que sus fuerzas la abandonaban definitivamente, que el peso del sol y la presión del odio que emanaba de aquellos jinetes estaban a punto de quebrar su voluntad de hierro, cuando de repente, un silencio antinatural cayó sobre la entrada del pueblo, apagando incluso el silbido del viento seco. Una sombra larga, espesa y cargada de una autoridad que nadie en ese lugar conocía, se proyectó desde una de las esquinas del viejo almacén de ramos generales, avanzando lentamente sobre el suelo agrietado hasta quedar a pocos metros de la confrontación. Los caballos, animales que suelen percibir el peligro mucho antes que los hombres, empezaron a inquietarse, resoplando con nerviosismo y negándose a obedecer las órdenes de sus jinetes, mientras un escalofrío que nada tenía que ver con el clima recorría la espalda de Isabel al sentir que algo profundo y antiguo acababa de despertar en medio de aquel desierto olvidado. Un forastero de hombros anchos y porte imponente emergió de entre la calima del desierto, caminando con una parsimonia que denotaba una confianza absoluta en sus propias capacidades para enfrentar cualquier amenaza que se le pusiera enfrente. Vestía un poncho oscuro y raído, un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos bajo una sombra impenetrable y unas espuelas de plata que tintineaban rítmicamente contra las piedras del camino, produciendo un sonido metálico que cortaba el aire como una advertencia de muerte. El extraño no llevaba la mano en su cinturón, pero la forma en que se movía, con la elegancia letal de un depredador que conoce perfectamente su territorio, hizo que los tres hombres a caballo dejaran de reír de inmediato y tensaran los músculos de sus rostros, ahora bañados por un sudor frío que no era producto del calor. Sin pronunciar una sola palabra, el forastero se detuvo justo al lado de Isabel, colocándose como un escudo humano entre ella y los jinetes, y por un breve instante, la viuda pudo sentir el calor que emanaba de aquel hombre, una energía vibrante que parecía prometer una justicia que ella ya creía perdida para siempre en los rincones más oscuros del rancho viejo. Los ojos del extraño, que finalmente se revelaron bajo el ala de su sombrero, eran dos pozos de un azul gélido y profundo que parecían haber visto horrores que los hombres del pueblo ni siquiera podrían imaginar en sus peores pesadillas. El capataz intentó recuperar la compostura, aunque el temblor casi imperceptible de sus manos sobre las riendas delataba un pánico que jamás había sentido ante ningún habitante de la zona. Tragó saliva con dificultad, sintiendo que la garganta se le cerraba mientras buscaba una voz de mando que ya no le pertenecía, mientras el forastero permanecía inmóvil, como una estatua de piedra tallada por el mismo viento que erosionaba las colinas. Este asunto no es de tu incumbencia, forastero. La ley de este pueblo la escribimos nosotros y esta mujer tiene una deuda que pagar con el sudor de su frente o con el abandono definitivo de estas tierras. Sentenció el líder de los jinetes con un tono que pretendía ser amenazante pero que sonaba hueco ante la imponente presencia del recién llegado. Isabel, atrapada entre el miedo a la represalia y la asombrosa aparición de su defensor, observó cómo el extraño ladeaba levemente la cabeza, un gesto casi animal que parecía estar midiendo la distancia exacta para un ataque que todos en el lugar sabían que sería definitivo. El aire se volvió irrespirable, cargado de una tensión eléctrica que hacía que el vello de los brazos se erizara, mientras el extraño finalmente abrió la boca para dejar escapar una voz profunda y rasposa. Una voz que no pedía permiso, sino que dictaba una sentencia que nadie en aquel desierto se atrevería a cuestionar sin pagar el precio más alto. La ley de los hombres suele ser el refugio de los cobardes que no se atreven a mirar a la justicia de frente, respondió el forastero con una calma que helaba la sangre, sin desviar la mirada de los ojos del capataz que ahora brillaban con una mezcla de odio y cobardía. Cada palabra que pronunciaba el extraño parecía tener un peso físico, una gravedad que obligaba a los presentes a prestar atención a cada sílaba como si su propia existencia dependiera de ello, mientras Isabel sentía que un calor reconfortante empezaba a extenderse por su cuerpo agotado.
El extraño dio un paso al frente, un movimiento fluido y controlado que hizo que los 3 caballos retrocedieran de golpe, relinchando de pavor ante la energía que emanaba de aquel hombre que parecía traer consigo el polvo de 1000 caminos y la memoria de 1000 batallas ganadas en la oscuridad. No hubo necesidad de desenfundar ningún arma, la sola presencia del forastero, su postura desafiante y la autoridad natural que desprendía, fueron suficientes para que los secuaces del capataz empezaran a intercambiar miradas de duda y temor, dándose cuenta de que este no era un viajero común al que pudieran pisotear. En ese momento, Isabel comprendió que el destino de su hija y el suyo propio acababan de cruzarse con una fuerza que no conocía la piedad con los opresores. Un hombre que parecía haber sido enviado por el mismo desierto para cobrar las deudas de sangre que el pueblo había acumulado durante años. El capataz, acorralado por su propia soberbia y el miedo que le trepaba por la garganta, intentó una última maniobra desesperada para no perder la cara ante sus subordinados, apretando las riendas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos como el hueso. Sin embargo, antes de que pudiera articular una sola palabra más, el forastero levantó una mano enguantada en cuero viejo, un gesto simple pero tan cargado de una autoridad ancestral que el líder de los jinetes enmudeció al instante, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones como si una mano invisible lo estuviera asfixiando. Isabel observaba la escena con una mezcla de asombro y esperanza, viendo como aquel extraño que parecía surgido de las mismas entrañas de la tierra seca, dominaba la situación sin siquiera haber hecho un movimiento agresivo, simplemente existiendo allí, como una montaña inamovible frente a una ráfaga de viento. Los otros 2 jinetes, hombres que solo conocían la valentía cuando superaban en número a su oponente, empezaron a desviar la mirada hacia el horizonte, buscando una excusa para alejarse de aquel hombre que emanaba un aura de muerte y justicia que los hacía sentir pequeños y miserables bajo la inmensidad del cielo de la tarde. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era el silencio de la opresión, sino la calma tensa que precede a un estallido de furia necesaria en una tierra que llevaba demasiado tiempo gritando por un poco de piedad. Con una lentitud que resultaba casi insultante para los hombres a caballo, el forastero se volvió hacia Isabel y, por primera vez, la viuda pudo ver sus ojos con total claridad. Eran profundos, cansados y cargados de una sabiduría dolorosa que solo se adquiere tras haber caminado por el mismísimo infierno. Sin decir nada, el hombre extendió su mano y tomó el pesado balde de madera de las manos temblorosas de la mujer, un gesto de una caballerosidad tan fuera de lugar en aquel entorno hostil que Isabel sintió un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con la sed. El contacto de sus manos, aunque breve y mediado por el cuero del guante, le transmitió una calidez y una seguridad que ella creía haber enterrado junto con su marido bajo los sauces llorones del rancho viejo, renovando sus votos de lucha interna por la vida de su hija pequeña. El extraño caminó hacia el pozo con pasos firmes, ignorando por completo la presencia de los 3 jinetes armados que seguían allí, estupefactos, sin atreverse a intervenir mientras veían como aquel forastero reclamaba para la mujer el derecho que ellos le habían negado con tanta hazaña. Cada golpe de sus botas contra el suelo seco sonaba como una sentencia dictada contra la injusticia del pueblo, una melodía de esperanza que Isabel escuchaba con el corazón latiendo con una fuerza que creía haber perdido para siempre entre las ruinas de su hogar y el polvo del desierto. El forastero llegó al brocal del pozo y, con una destreza que sugería que había realizado aquella tarea en miles de lugares distintos, dejó caer el balde atado a la cuerda, escuchando el eco profundo y refrescante del golpe contra el agua allá en el fondo de la tierra. Los jinetes permanecían congelados, con las manos suspendidas sobre sus armas, divididos entre el impulso cobarde de atacar por la espalda y el terror paralizante de saber que, si lo hacían, sus vidas terminarían antes de que el primer proyectil saliera de sus cañones. Isabel contenía el aliento, con los ojos fijos en la espalda ancha del hombre que, con movimientos rítmicos y poderosos, subía la carga de agua que representaba la salvación de su hija y la derrota de quienes la habían humillado. El sonido de la polea chillando por la falta de aceite parecía un lamento de los viejos tiempos,
una señal de que el orden de las cosas en aquel rincón del mundo estaba a punto de ser subvertido por la voluntad de un solo individuo que no temía a las sombras ni a los hombres que se escondían tras ellas. Cuando el balde rebosante de agua cristalina apareció finalmente en la superficie, el brillo del líquido bajo el sol de la tarde fue para Isabel la visión más hermosa que sus ojos cansados hubieran contemplado jamás. Un diamante líquido que el extraño sostuvo con una mano firme antes de girarse nuevamente hacia ella. El extraño caminó de regreso hacia Isabel con el balde lleno, pasando a escasos centímetros del caballo del capataz, que volvió a encabritarse ante el aura de peligro que envolvía al forastero como una segunda piel invisible pero palpable. Sin decir una palabra, le entregó el recipiente a la mujer, y mientras ella bebía los primeros sorbos con una desesperación contenida, él se mantuvo de pie, vigilando el horizonte y a los hombres armados con una frialdad que sugería que estaba acostumbrado a ser el centro de todas las tormentas. Isabel sintió como la vida regresaba a su cuerpo con cada trago, como la frescura del agua calmaba el fuego de su garganta y le devolvía la claridad a su mente, permitiéndole notar detalles del forastero que antes habían pasado desapercibidos, como la marca de una antigua quemadura en su cuello y la serenidad de quien ya no espera nada de la vida. Los jinetes, viendo que su poder se desvanecía ante la indiferencia absoluta del extraño, intercambiaron una última mirada cargada de resentimiento y veneno antes de dar media vuelta a sus monturas y alejarse hacia el centro del pueblo, levantando una nube de polvo que no lograba ocultar su derrota. Isabel bajó el balde, con el rostro mojado y los ojos brillando con una determinación renovada, sabiendo que este encuentro era apenas el primer capítulo de una guerra que el rancho viejo estaba a punto de presenciar bajo el amparo de aquel misterioso protector. Isabel retrocedió un paso con el balde entre sus manos, sintiendo el peso reconfortante del agua golpeando contra la madera, mientras observaba cómo el forastero permanecía en medio del camino como un centinela de hierro que bloqueaba cualquier intento de represalia. El silencio que dejaron los jinetes al marcharse era espeso y cargado de una tensión que todavía vibraba en el aire, pero la presencia del hombre le infundía una seguridad que no había sentido desde que las puertas del rancho viejo se cerraron sobre la alegría de su familia. Él no le pidió explicaciones ni le preguntó su nombre, simplemente se quedó allí, con la vista clavada en el rastro de polvo que los caballos habían dejado atrás, como si estuviera leyendo en la tierra las historias de injusticia que ese pueblo guardaba bajo sus cimientos de barro y piedra. Isabel quiso darle las gracias, pero las palabras se le quedaron atascadas en una garganta que todavía se recuperaba de la sequedad, limitada a observar las manos del extraño, que estaban llenas de cicatrices profundas y callos endurecidos por años de un trabajo forzado que parecía haber moldeado no solo su cuerpo, sino también su alma inquebrantable. Era un hombre que conocía el peso del sacrificio, y en ese cruce de miradas fugaces, ella comprendió que su llegada no era un simple azar del destino, sino el comienzo de un ajuste de cuentas que el desierto reclamaba desde hacía mucho tiempo. El capataz escupió al suelo con un desprecio que pretendía ocultar el temblor de su alma y tiró de las riendas de su caballo con una violencia innecesaria. Pero la mirada gélida del extraño lo obligó a tragarse las amenazas que ya tenía en la punta de la lengua antes de desaparecer por completo. Isabel vio cómo el forastero finalmente relajaba un poco los hombros, aunque su mano derecha nunca se alejó demasiado de la culata de madera de su fusil, manteniendo una vigilancia constante sobre cada movimiento que ocurría en las sombras de los callejones cercanos. «No se detenga aquí, mujer, el agua no servirá de nada si llega tarde a donde le esperan», dijo él con una voz que sonaba como el crujido de la tierra seca bajo los pies de un caminante, sin volverse a mirarla pero marcando un territorio de protección que ella no se atrevió a cuestionar. Con el corazón latiendo con una mezcla de urgencia y gratitud, Isabel comenzó el camino de regreso hacia su rancho, sintiendo que sus piernas ya no pesaban tanto y que el sol, aunque todavía alto, ya no tenía el mismo poder para doblegarla ahora que contaba con un aliado invisible cubriéndole la espalda. El extraño comenzó a caminar a una distancia prudencial detrás de ella, como una sombra protectora que se negaba a dejarla sola en un territorio donde los lobos vestían ropas de hombres y donde la sed de justicia era tan real como la sed que consumía a su pequeña hija.
El trayecto de regreso al rancho viejo se sentía diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado su densidad y el polvo del camino ya no fuera un obstáculo, sino un testigo silencioso de la marcha de una mujer que caminaba con la frente en alto. Isabel sostenía el balde con una firmeza renovada, cuidando que ni una sola gota de aquel tesoro líquido se derramara sobre la tierra reseca, mientras escuchaba el rítmico tintineo de las espuelas del forastero que la seguía a varios metros de distancia, marcando un compás de seguridad que ella nunca había conocido. A medida que se alejaban del pueblo, el silencio del campo comenzaba a envolverlos, pero ya no era ese silencio opresivo que presagiaba la muerte, sino una calma expectante, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante la presencia de aquel hombre que caminaba con la pesadez de quien carga con el destino de muchos sobre sus hombros. Isabel sentía la urgencia de llegar, imaginando el rostro de su pequeña al sentir la frescura del agua en sus labios, y ese pensamiento le daba alas a sus pies heridos, permitiéndole avanzar por el sendero pedregoso con una agilidad que sorprendía incluso a su propio cuerpo agotado por meses de carencias y dolor. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el paisaje de un naranja sangriento que parecía reflejar la violencia contenida en la mirada del extraño, quien no dejaba de vigilar los alrededores con la precisión de un halcón buscando a su presa entre los matorrales de espinillo. Al divisar finalmente la silueta ruinosa de su rancho, Isabel sintió un nudo en la garganta al ver cómo las paredes de adobe se desmoronaban bajo el peso del olvido y la miseria que los poderosos del pueblo le habían impuesto tras la muerte de su esposo. El rancho viejo, que alguna vez fue un lugar lleno de risas y el aroma del pan recién horneado, ahora no era más que un esqueleto de barro que gemía con cada ráfaga de viento, rodeado por un corral vacío donde el ganado había desaparecido hace tiempo a manos de los cobradores de deudas. Sin embargo, al entrar en la penumbra del cuarto principal, el corazón se le detuvo por un segundo al ver a su hija, una niña de apenas 5 años con la piel pálida y los ojos hundidos, que apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza al sentir la presencia de su madre. Isabel se arrodilló rápidamente a su lado, humedeciendo primero sus propios dedos para mojar los labios cuarteados de la pequeña, antes de acercarle con cuidado el borde del balde para que pudiera beber aquel milagro que el forastero había reclamado para ellas en el pueblo. En ese momento, desde la puerta, la figura del hombre se recortaba contra la luz mortecina del atardecer, permaneciendo como una estatua vigilante que se negaba a entrar, respetando la intimidad de aquel dolor pero dejando claro que no permitiría que nada ni nadie interrumpiera ese momento de precaria paz. Isabel levantó la vista hacia él con lágrimas en los ojos, viendo cómo el extraño asentía levemente antes de volverse hacia el desierto, donde las primeras sombras de la noche comenzaban a estirarse como garras sobre la tierra que estaba a punto de arder. El forastero se alejó unos pasos de la entrada, pero no para marcharse, sino para situarse en un punto elevado desde donde podía controlar tanto el acceso al rancho como el camino que serpenteaba hacia el pueblo. Con movimientos lentos y precisos, comenzó a desatar una pequeña bolsa de cuero que colgaba de su montura imaginaria, extrayendo un puñado de charqui y un poco de tabaco que empezó a armar con una parsimonia que desesperaría a cualquier hombre impaciente. Isabel, después de asegurarse de que su hija descansaba con una respiración un poco más profunda y rítmica gracias al agua, salió al porche tambaleante para observar a aquel hombre que parecía no pertenecer a este tiempo ni a este mundo de mezquindades. El cielo sobre el rancho viejo se había teñido de un violeta profundo, casi negro, y las estrellas empezaban a tiritar en la inmensidad, mientras el extraño encendía un pequeño cigarro cuya brasa era el único punto de luz en kilómetros a la redonda. Ella quiso preguntarle por qué la había ayudado, que buscaba un hombre de su estampa en un lugar donde solo crecía la amargura y el olvido, pero la seriedad de su espalda y la forma en que su cabeza se movía ante el menor crujido de la maleza le indicaron que el tiempo de las palabras aún no había llegado. Mañana vendrán, y no vendrán a pedir disculpas por el agua, sentenció el forastero sin darse la vuelta, su voz mezclándose con el ulular de un búho que anunciaba el inicio de la caza nocturna en el monte cercano.
Isabel sintió un escalofrío recorrerle la columna, pues sabía perfectamente que el capataz y sus hombres no perdonarían la afrenta pública sufrida en el pozo, y que el rancho viejo era un blanco demasiado fácil para su sed de venganza y poder. El hombre finalmente se giró, y a la luz de la luna creciente, sus rasgos parecieron endurecerse aún más, revelando la determinación de quien ha decidido convertir ese pedazo de tierra olvidada en su propia trinchera contra la injusticia. Usted cuide a la niña y trate de juntar lo poco que tenga de valor en el rincón más seguro de esa casa, porque cuando el sol asome, este suelo va a recordar lo que se siente cuando la pólvora dicta la última palabra, añadió con una frialdad que, lejos de aterrar a Isabel, le devolvió una extraña calma. Ella asintió en silencio, comprendiendo que el forastero no solo le había traído agua, sino que le estaba ofreciendo la oportunidad de pelear por lo que era suyo, de dejar de ser una víctima para convertirse en el testigo de un juicio que se cobraría con sangre bajo el sol del mediodía. Isabel regresó al interior de la vivienda con el corazón latiendo con una fuerza que hacía tiempo no sentía, moviéndose entre las sombras de las paredes de adobe que parecían susurrar advertencias sobre lo que estaba por venir. Siguiendo las instrucciones del forastero, comenzó a buscar entre los restos de sus pertenencias, rescatando una vieja manta de lana tejida por su madre y un pequeño cofre de madera donde guardaba los únicos recuerdos que la miseria no le había podido arrebatar, un relicario de plata y el acta de propiedad de aquellas tierras. Cada objeto que tocaba le recordaba una vida que parecía pertenecer a otra persona, a una mujer que no conocía el miedo constante ni el dolor de ver a su hija consumirse por la falta de lo más básico, pero ahora, en medio de la oscuridad, sentía que esa antigua Isabel estaba despertando con una furia renovada. Colocó a la pequeña en el rincón más alejado de las ventanas y la puerta, protegiéndola con fardos de pasto seco y maderas viejas para crear una especie de refugio fortificado dentro de la habitación, mientras sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con una precisión quirúrgica dictada por el instinto de supervivencia. El silencio afuera era absoluto, pero ella sabía que el hombre del poncho oscuro estaba allí, fundido con la noche, preparando el terreno para una batalla que cambiaría el destino del rancho viejo para siempre. Mientras tanto, en el punto elevado cerca del corral, el forastero examinaba su fusil con la minuciosidad de un artesano, sintiendo el frío del metal contra sus dedos mientras recordaba cada una de las marcas que el tiempo y la pólvora habían dejado en su propia historia. No era la primera vez que se encontraba defendiendo una causa perdida en un rincón olvidado del mapa, pero había algo en la mirada de Isabel, en esa mezcla de fragilidad extrema y fortaleza inquebrantable, que le recordaba por qué había elegido este camino de justicia errante. Sabía que el capataz no vendría solo, traería consigo a todos los hombres que pudiera comprar o intimidar, buscando aplastar no solo a la viuda, sino también el ejemplo de rebeldía que él mismo había sembrado esa tarde en el pozo del pueblo. Con calma, comenzó a preparar pequeñas trampas de sonido alrededor del perímetro, utilizando latas viejas y alambre oxidado que encontró entre los escombros, asegurándose de que nadie pudiera acercarse al rancho sin que el metal diera la voz de alarma antes de que fuera demasiado tarde. Cada movimiento que hacía estaba calculado para maximizar la ventaja del terreno, convirtiendo las ruinas del rancho en una fortaleza mortal donde cada sombra podía esconder el cañón de su arma esperando el momento justo para reclamar su deuda de sangre. El amanecer comenzó a teñir el horizonte con un rojo violento, como si el mismo cielo estuviera anticipando la sangre que se derramaría sobre la tierra del rancho viejo antes de que el sol alcanzara su cenit. Isabel, que no había pegado el ojo en toda la noche, permanecía sentada junto al refugio improvisado de su hija, sosteniendo un viejo cuchillo de cocina con los nudillos blancos, escuchando cómo el mundo exterior recobraba una vida cargada de amenazas. El forastero ya no estaba en el punto elevado, se había desplazado con la sigilo de un fantasma hacia la línea de árboles secos que flanqueaba el camino principal, desapareciendo entre las sombras largas y los arbustos de espinillo que crujían levemente con la brisa matutina. La tensión en el aire era casi sólida, una vibración que hacía que los dientes de Isabel castañaran a pesar del calor creciente,
mientras el silencio del desierto era interrumpido ocasionalmente por el grito lejano de un carancho que sobrevolaba la zona buscando su próxima comida entre los restos de la miseria. La viuda sabía que el tiempo de las esperas se había terminado y que cada segundo de calma era un regalo robado a un destino que venía galopando desde el pueblo con intenciones de borrarla del mapa junto con su pequeña. A lo lejos, el sonido rítmico y pesado de varios cascos golpeando la tierra seca anunció la llegada de los hombres del capataz, quienes avanzaban en una formación cerrada que levantaba una columna de polvo visible desde varios kilómetros de distancia. Eran al menos 8 jinetes, todos armados con rifles y revólveres que brillaban bajo la primera luz del día, moviéndose con la confianza de quienes se saben dueños de la fuerza y de la voluntad ajena en una tierra sin ley. El capataz encabezaba el grupo, con el rostro desencajado por una furia que había madurado durante toda la noche y que ahora buscaba desesperadamente un objetivo sobre el cual descargar su frustración y su orgullo herido. No venían a parlamentar ni a exigir el pago de ninguna deuda ficticia. Venían a restaurar el orden del terror que el forastero había osado desafiar, decididos a convertir las ruinas del rancho viejo en un escarmiento de cenizas y muerte para cualquiera que se atreviera a levantar la mirada. Isabel cerró los ojos por un instante, encomendando el alma de su hija a un Dios que parecía haberla olvidado, mientras sentía que el suelo bajo sus pies empezaba a vibrar con la inminencia de un choque que cambiaría el curso de su historia para siempre. Los jinetes se detuvieron a unos 50 metros de la entrada principal, formando un semicírculo que cortaba cualquier posible ruta de escape y proyectaba sombras amenazantes sobre la fachada descascarada de la vivienda. El capataz desmontó con una lentitud calculada, haciendo alarde de una seguridad que buscaba intimidar a los posibles defensores ocultos tras las paredes de adobe, mientras sus hombres mantenían sus rifles apoyados en los muslos, listos para abrir fuego ante el menor movimiento. El silencio que siguió al cese del galope fue aterrador, roto solo por el resoplido de los caballos y el roce del cuero de las monturas, creando una atmósfera de juicio final que pesaba sobre los hombros de Isabel como si el cielo mismo se estuviera desplomando. «Salí de ahí, Isabel. Entrega al forastero y quizás tengamos piedad de vos y de esa mocosa que tenés adentro», gritó el hombre con una voz que cargaba todo el odio acumulado de una noche de humillación, mientras sus ojos escudriñaban cada ventana y cada grieta de la construcción buscando una señal de vida. La viuda, apretando el cuchillo contra su pecho, sintió que el aire se le escapaba, pero se mantuvo firme en su rincón, confiando en que el hombre que había traído el agua todavía estuviera allí, transformado en una parte invisible del paisaje desolador que los rodeaba. No hubo respuesta desde la casa, solo el eco de la amenaza rebotando en los cerros lejanos, lo que enfureció aún más al líder de los atacantes, quien hizo una señal a 2 de sus secuaces para que avanzaran a pie hacia el porche con las armas en alto. Justo cuando los 2 hombres pusieron un pie en el terreno despejado frente al rancho, un estallido seco y metálico cortó el aire desde la línea de árboles secos, seguido inmediatamente por el silbido de una bala que impactó en el suelo, exactamente entre los pies de los agresores. El forastero no había disparado a matar, pero el mensaje quedó grabado en el polvo. Había trazado una línea invisible en la tierra que nadie cruzaría sin pagar con su existencia, y su posición seguía siendo un misterio para los jinetes que ahora buscaban cobertura desesperadamente detrás de sus propios animales. «Allá está». Entre los espinillos, gritó uno de los secuaces, abriendo fuego de forma desordenada hacia el follaje, provocando una lluvia de balas que solo lograba destrozar ramas secas y levantar nubes de tierra inútiles mientras el extraño se desplazaba con la agilidad de una sombra. La batalla por el rancho viejo había comenzado oficialmente, y el estruendo de los disparos despertó a la niña, que soltó un llanto desgarrador que Isabel intentó sofocar con su propio cuerpo, rezando para que las paredes de barro resistieran el embate de la violencia que se desataba afuera. El capataz, oculto tras su semental, rugió órdenes contradictorias a sus hombres, dándose cuenta de que no se enfrentaban a un simple viajero, sino a un guerrero que conocía cada rincón del terreno y que estaba dispuesto a convertir ese pedazo de suelo olvidado en su propio cementerio personal si era necesario.
Cada detonación retumbaba en el pecho de la viuda como un recordatorio de que su vida anterior había muerto y que lo único que quedaba era resistir hasta que el último cartucho dictara quién sería el dueño de los restos de su hogar. El intercambio de disparos se intensificó, convirtiendo el aire del rancho viejo en una densa cortina de humo y olor a pólvora que se filtraba por las rendijas del adobe, asfixiando a Isabel y a su hija en su precario refugio. Desde su posición oculta, el forastero operaba con una calma aterradora, disparando con una cadencia medida que obligaba a los atacantes a gastar sus municiones de forma errática y desesperada contra las sombras del monte. Cada vez que uno de los secuaces del capataz intentaba asomar la cabeza para apuntar con mayor precisión, una bala del rifle del extraño impactaba cerca, recordándoles que estaban enfrentando a un tirador experimentado que no desperdiciaba un solo gramo de plomo. El capataz, viendo que su superioridad numérica se veía anulada por la destreza táctica de su oponente, comenzó a gritar insultos cargados de frustración, exigiendo a sus hombres que avanzaran a pesar del fuego cruzado, pero el miedo ya se había instalado en el corazón de los jinetes, quienes veían cómo su poder se desmoronaba ante la voluntad de un solo hombre decidido. Isabel, abrazando con fuerza a la niña, sentía cada detonación como un golpe físico, pero en medio del caos, una extraña resolución comenzó a crecer en su interior. Ya no estaba dispuesta a ser la víctima pasiva de la crueldad de estos hombres, y si el rancho debía caer, lo haría luchando junto al misterioso protector que el destino le había enviado. De repente, el forastero lanzó una de sus trampas improvisadas hacia el centro del claro, provocando un estruendo metálico que distrajo a los atacantes el tiempo suficiente para que él pudiera cambiar de posición sin ser detectado, flanqueando al grupo por el costado izquierdo. Los hombres del capataz, confundidos por el ruido, giraron sus armas hacia el lugar equivocado, dejando sus flancos expuestos a la mirada gélida del extraño que ahora los observaba desde una nueva cobertura mucho más cercana. El pánico comenzó a cundir cuando uno de los caballos, herido por una esquirla de madera, se encabritó violentamente, derribando a su jinete y provocando un desorden total en la línea de ataque de los agresores. Aprovechando el desconcierto, el forastero realizó 2 disparos rápidos que inutilizaron las monturas de los secuaces más agresivos, dejándolos a pie en medio del terreno despejado y vulnerable a su puntería infalible. El capataz, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, buscó refugio detrás de un viejo carro de madera volcado, mientras su rostro, antes rojo de ira, ahora lucía una palidez cadavérica al comprender que la muerte lo estaba rondando en su propio territorio de caza. La batalla estaba llegando a un punto de no retorno, y el rancho viejo, testigo de tantas injusticias, se preparaba para presenciar el acto final de una redención que se escribía con el fuego de los fusiles bajo el sol implacable de la mañana. El capataz, acorralado tras el carro volcado, sentía como el sudor le escocía en los ojos mientras el eco de los disparos del forastero seguía retumbando en sus oídos como una sentencia de muerte inevitable. Sus hombres, aquellos que minutos antes se sentían dueños de la vida y la tierra, ahora se arrastraban por el polvo, buscando desesperadamente una salida de una trampa que ellos mismos habían construido con su codicia y su falta de piedad. Isabel, desde el interior del rancho, observaba a través de una grieta como el forastero avanzaba con una calma gélida, ganando terreno palmo a palmo, transformando el miedo de la viuda en una chispa de esperanza que iluminaba la oscuridad de su refugio. En ese instante de valentía pura, donde el bien y el mal se enfrentan cara a cara bajo el sol del mediodía, comprendemos que ninguna injusticia es eterna cuando hay un corazón dispuesto a resistir. Querida comunidad, esta historia de coraje en el rancho viejo es un reflejo de las batallas que muchos de ustedes libran a diario. Por eso, los invitamos a que los comentarios sean hoy un refugio de esperanza, donde podamos debatir con respeto y armar una verdadera familia que se apoye en los momentos difíciles. Cuéntenos qué les transmite esta lucha de Isabel y vamos a leernos entre todos para demostrar que, cuando nos unimos con bondad, ninguna sombra puede apagarnos. Suscríbete y sé parte de este gran debate de valores. La respuesta de los hombres del pueblo no se hizo esperar, y en un último acto de cobardía colectiva,
concentraron todo su fuego hacia la posición del forastero, obligándolo a buscar refugio tras los restos de un viejo corral de piedra que apenas lograba detener la lluvia de plomo. Las astillas de madera y los fragmentos de roca saltaban por el aire, creando una atmósfera de caos total donde la visibilidad se reducía por el humo denso que empezaba a emanar de un pequeño matorral que se había prendido fuego por una chispa errante. El forastero, sin embargo, no perdió la compostura, y aprovechando el estruendo de la descarga enemiga, recargó su fusil con movimientos automáticos, sintiendo el calor del cañón contra su palma como un recordatorio de que la verdadera prueba de fuego estaba por comenzar. Isabel pudo ver cómo la mano del hombre se mantenía firme, una firmeza que parecía contagiar a las paredes mismas del rancho viejo, que resistían el embate de las balas como si compartieran la voluntad de su defensora de no caer nunca más ante la tiranía de los poderosos. La batalla estaba entrando en su fase más crítica, y el destino de aquel pedazo de desierto pendía de un hilo, esperando que el siguiente movimiento del extraño o la desesperación del capataz inclinaran la balanza hacia la vida o hacia el olvido definitivo. El capataz, viendo que sus hombres empezaban a retroceder ante la precisión quirúrgica del forastero, lanzó un rugido de rabia que se escuchó por encima del estruendo de la pólvora. «No se queden ahí parados como cobardes. Quemen el rancho si es necesario, pero sáquenlos de ahí», ordenó con los ojos inyectados en sangre, señalando a dos de sus secuaces para que prepararan antorchas improvisadas con botellas de aguardiente y trapos viejos. Isabel, al escuchar la orden desde su escondite, sintió que un frío mortal le recorría la espina dorsal, pues sabía que el adobe podía resistir las balas, pero el techo de paja y las vigas de madera seca arderían en cuestión de segundos, convirtiendo su hogar en una trampa de fuego para ella y su hija. El forastero, al percatarse de la nueva táctica del enemigo, cambió su objetivo de inmediato, disparando no hacia los hombres, sino hacia las botellas que sostenían, provocando que una de ellas estallara prematuramente y envolviera en llamas el brazo del atacante antes de que pudiera lanzarla. El grito de dolor del bandido rompió la concentración del grupo, pero la desesperación del capataz ya no conocía límites, y estaba dispuesto a reducir todo a cenizas antes que aceptar una derrota frente a una viuda y un desconocido. En medio del caos, el forastero realizó una maniobra arriesgada, salió de su cobertura y corrió a campo abierto, atrayendo todo el fuego hacia él para darles a Isabel y a su hija un respiro momentáneo. Las balas silbaban a su alrededor, arrancando jirones de su poncho oscuro y levantando nubes de polvo a sus pies, pero él se movía con una agilidad casi sobrenatural, zigzagueando entre los restos de maquinaria agrícola y los troncos caídos hasta alcanzar una posición flanqueada detrás del antiguo molino. Desde allí, con un ángulo de visión privilegiado, logró neutralizar al segundo hombre que intentaba encender la paja del techo, obligando al resto de los jinetes a dispersarse para no quedar atrapados en su línea de fuego. Isabel, al ver el sacrificio del hombre, sintió que la gratitud le devolvía el aire a los pulmones y, por primera vez, se atrevió a asomarse por la ventana, no con miedo, sino con la determinación de quien está dispuesta a defender su territorio con las últimas fuerzas que le quedan. La batalla por el rancho viejo ya no era solo una defensa, se estaba convirtiendo en una lección de resistencia que los hombres del pueblo jamás olvidarían, mientras el sol seguía su curso impasible, iluminando una escena de coraje que el desierto guardaría en su memoria de piedra y arena. El molino, con sus aspas oxidadas gimiendo bajo el viento caliente, servía de escudo metálico para el forastero, quien aprovechaba cada centímetro de su estructura para observar los movimientos desesperados de los hombres del capataz. Isabel, inspirada por la resistencia de su protector, comenzó a mojar las mantas restantes con el agua del balde que con tanto esfuerzo habían conseguido, preparándose para sofocar cualquier chispa que pudiera alcanzar el interior de su habitación. La niña, aunque todavía débil, se mantenía en un silencio sepulcral, con los ojos fijos en su madre, comprendiendo con esa sabiduría instintiva de los hijos del campo que su vida dependía de la solidez de esas paredes y del valor de quienes las defendían. Afuera, el aire olía a azufre y a muerte, pero dentro del rancho,
El vínculo entre la madre y la hija se fortalecía en la adversidad, creando una barrera invisible pero poderosa contra el odio que rugía a pocos metros de distancia. El capataz, viendo que sus tácticas incendiarias fracasaban, ordenó a sus hombres cargar de frente, en un intento final de abrumar al extraño por puro peso numérico antes de que el sol de la tarde terminara de agotar sus propias fuerzas. La carga fue un despliegue de violencia ciega. Los jinetes espolearon a sus caballos, lanzándose al galope contra la posición del molino mientras vaciaban sus tambores de balas en un estruendo ensordecedor que hacía vibrar los cimientos del rancho viejo. El forastero esperó hasta que el primer jinete estuvo a menos de 20 metros, manteniendo una calma que rayaba en lo inhumano antes de soltar una ráfaga precisa que derribó al caballo líder, provocando un choque en cadena que desorganizó por completo el avance enemigo. El polvo se levantó en nubes tan densas que por un momento nadie pudo ver nada, un velo grisáceo que ocultaba los gritos de los hombres y los relinchos de dolor de los animales atrapados en la confusión del combate. Isabel, desde su ventana, vio cómo el extraño aprovechaba esa misma ceguera para moverse entre el humo, apareciendo y desapareciendo como un espíritu vengador que golpeaba con rapidez y desaparecía antes de que los bandidos pudieran reaccionar. No era solo una lucha por la tierra o por el agua, era el enfrentamiento final entre la impunidad de los poderosos y la justicia silenciosa de quienes ya no tienen nada que perder, una danza mortal que el desierto observaba con la indiferencia de quien ha visto caer a 1000 imperios bajo el peso de sus propios pecados. El estruendo de los caballos cayendo y el entrechocar de metales creó una sinfonía de caos que parecía congelar el tiempo en los alrededores del rancho viejo. A través de la densa cortina de polvo, Isabel vio emerger la figura del forastero, cuya silueta se recortaba contra el resplandor del sol como un espectro que no conocía el cansancio ni el miedo. Los hombres del capataz, ahora desorientados y con la moral quebrada por la ineficacia de su ataque masivo, comenzaron a retroceder instintivamente, dándose cuenta de que el terreno que antes consideraban suyo se había vuelto una trampa mortal. Cada vez que el humo se disipaba un poco, el extraño ya no estaba donde habían disparado, se movía con una fluidez que desafiaba la lógica, utilizando los restos de los muros de adobe y las viejas carretas como un tablero de ajedrez donde cada pieza enemiga era sistemáticamente anulada. El capataz, oculto tras el carro volcado, sentía como el pánico le oprimía el pecho, comprendiendo que no solo estaba perdiendo la batalla por la tierra, sino que estaba perdiendo el respeto y el control sobre los hombres que lo seguían por puro temor. Uno de los secuaces más jóvenes, con el rostro cubierto de hollín y los ojos desorbitados por el horror, soltó su arma y comenzó a correr en dirección opuesta, ignorando los gritos de traición de su jefe. Este acto de deserción fue la chispa que terminó de incendiar la poca disciplina que quedaba en el grupo de atacantes, quienes empezaron a buscar sus monturas con la desesperación de quien huye de un incendio forestal. Sin embargo, el forastero no permitió que la retirada fuera tan sencilla. Con disparos de advertencia que impactaban en los troncos cercanos, les obligó a soltar las armas antes de permitirles huir, asegurándose de que el rancho viejo no volviera a ser amenazado por ese grupo en mucho tiempo. Isabel, viendo desde su ventana cómo el asedio se desmoronaba, sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros, aunque sabía que el hombre que encabezaba todo este odio no se daría por vencido tan fácilmente. La calma comenzó a retornar lentamente al campo de batalla, pero era una calma pesada, cargada con el olor de la pólvora y el eco de los lamentos de quienes habían caído en la locura de la ambición ciega. Con la mayoría de sus hombres dispersos o desarmados, el capataz quedó prácticamente solo tras su precaria cobertura, con el revólver temblando en su mano y el odio quemándole las entrañas. Se asomó por encima del borde del carro, buscando desesperadamente al forastero, pero el silencio que ahora reinaba en el claro era más aterrador que el estruendo de los fusiles. Isabel, en un arranque de valor que sorprendió incluso a su propia hija, salió al porche con el balde de agua en una mano y el cuchillo en la otra, mostrándose ante el sol como la dueña legítima de ese suelo que tantos habían intentado arrebatarle.
Su mirada se cruzó por un segundo con la del líder de los jinetes, y en ese intercambio, el hombre comprendió que ya no tenía poder sobre ella, que la mujer que él había intentado pisotear había muerto para dar paso a una guerrera forjada en la necesidad y el dolor. El forastero apareció entonces desde detrás de la estructura del molino, caminando con paso firme y lento hacia el centro del claro, con el fusil descansando en el hueco de su brazo como si fuera una extensión natural de su propio cuerpo. Se acabó el tiempo de los señores y los esclavos en este rincón del mundo, dijo el extraño con una voz que cortó el aire como un látigo de justicia, deteniéndose a una distancia donde cada rasgo de su rostro era visible para su oponente. El capataz intentó levantarse para disparar, pero sus piernas no le respondieron, cediendo ante el peso de sus propios crímenes y el aura de autoridad que emanaba del protector de la viuda. El forastero no levantó su arma, simplemente se mantuvo allí, observando cómo el hombre que había sembrado el terror en el pueblo se desmoronaba bajo la presión de su propia cobardía puesta al descubierto. Isabel avanzó unos pasos hacia ellos, sintiendo que el sol de la tarde ya no la quemaba, sino que la envolvía en un abrazo cálido de victoria y redención. A lo lejos, el polvo de los que huían comenzaba a sentarse, y por primera vez en años, el rancho viejo respiró una paz que no estaba condicionada por el miedo o la deuda, sino por el respeto ganado a sangre y fuego en una mañana que nadie en ese desierto se atrevería a olvidar. El capataz, con la mirada perdida en las grietas de la tierra seca, soltó finalmente su revólver, el cual cayó con un golpe sordo que pareció marcar el fin de una era de opresión en la región. El forastero no se movió, permaneció como una columna de granito observando cómo aquel hombre, que antes se sentía un gigante, ahora se encogía hasta volverse insignificante ante la inmensidad del horizonte. Isabel se acercó lo suficiente para que su sombra cubriera al hombre derrotado, no con la intención de vengarse, sino para que él sintiera la presencia de la mujer que no pudo quebrar. Váyase de aquí y dígales a los que quedan en el pueblo que el rancho viejo ya no pertenece al miedo, sino a quienes lo trabajan con honor, sentenció ella con una voz que brotaba desde lo más profundo de su dignidad recobrada. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el sonido del viento que empezaba a limpiar el aire del olor a pólvora, mientras el capataz, sin mirar atrás, comenzó a caminar penosamente hacia el sendero, dejando su sombrero y su soberbia tirados en el barro. El extraño bajó lentamente su fusil y se volvió hacia Isabel, y por primera vez en todo el enfrentamiento, una leve sombra de fatiga cruzó sus facciones, revelando que él también era un hombre de carne y hueso, a pesar de su aura legendaria. Sin mediar palabra, caminó hacia el porche del rancho y se sentó en el escalón de madera, observando cómo la vida empezaba a reclamar su espacio entre las ruinas del combate. Isabel, con un gesto de respeto silencioso, entró a la casa y regresó con un trozo de pan y un poco más de agua, ofreciéndoselos al hombre que le había devuelto el futuro a su hija. El forastero aceptó el alimento con un asentimiento de cabeza, y mientras masticaba lentamente, sus ojos seguían fijos en el camino, no por temor a un nuevo ataque, sino con la vigilancia de quien sabe que la paz es un jardín que debe cuidarse cada día. La pequeña niña, asomando su cabecita por la puerta, miró al hombre con curiosidad y sin rastro de aquel pavor que la había consumido horas antes, reconociendo en el brillo de su mirada la promesa de un mañana donde el agua y el pan no serían motivo de guerra. La tarde avanzaba y las sombras de los algarrobos se estiraban sobre el patio, cubriendo los rastros de la batalla con un manto de oscuridad misericordiosa que parecía querer borrar el dolor de la tierra. El forastero, tras terminar su parca comida, comenzó a limpiar su arma con un trozo de tela vieja, un ritual que realizaba con una concentración casi religiosa, como si cada movimiento fuera una forma de agradecer al metal por haber cumplido su función. Isabel se sentó a una distancia prudencial, sintiendo la necesidad de romper el silencio que ahora se volvía denso, pero comprendiendo que aquel hombre prefería el lenguaje de los hechos al de las palabras. Mi esposo siempre decía que esta tierra tenía memoria, que recordaba quien la amaba y quien solo buscaba sangrarla, comentó ella suavemente, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a esconderse tras las sierras.
El extraño detuvo su mano por un segundo, mirando hacia el suelo con una expresión indescifrable, antes de responder con un tono que apenas superaba el susurro del viento entre las ramas secas. La tierra no olvida, pero a veces necesita que alguien le recuerde que todavía hay justicia bajo el sol, dijo el hombre, guardando finalmente su fusil en la funda de cuero gastado que colgaba de su hombro. Se puso de pie con un crujido de articulaciones cansadas y observó el rancho una vez más, notando los detalles que Isabel había intentado preservar a pesar de la miseria, las flores secas en la ventana, el orden dentro de la precariedad. Era un hombre que había visto muchos hogares destruidos y sabía reconocer el valor de uno que se negaba a morir, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Isabel se levantó también, sintiendo que el momento de la partida se acercaba, y un nudo de incertidumbre volvió a asomar en su garganta al pensar en lo que pasaría cuando el protector de las sombras se marchara. Sin embargo, al ver la seguridad con la que él se movía, comprendió que la verdadera fuerza no estaba en su fusil, sino en la lección de coraje que le había dejado sembrada en el alma, una semilla que ella se encargaría de regar con el agua de su propio esfuerzo. El forastero caminó hacia el corral, donde el silencio de los animales que ya no estaban parecía gritar la historia de saqueo que el rancho viejo había padecido durante años. Se detuvo frente al viejo pozo, aquel que había sido el epicentro de la disputa, y observó el agua cristalina que aún reposaba en el fondo, reflejando el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Isabel lo siguió a unos pasos, viendo cómo el hombre acariciaba la madera del brocal con una delicadeza que contrastaba con la violencia con la que había manejado el fusil apenas unas horas antes. «Esta agua es suya, doña, y de nadie más. Asegúrese de que el pueblo lo entienda cada vez que alguien intente cruzar el alambrado con malas intenciones», murmuró él, entregándole el balde que había quedado junto al pozo. La mujer asintió, sintiendo que el peso de la madera era ahora el peso de una responsabilidad sagrada, la de mantener viva la llama de la dignidad en un desierto que se alimentaba de la sumisión. Mientras la noche terminaba de cerrar sus alas sobre el campo, el forastero comenzó a preparar su pequeña bolsa de viaje, revisando sus escasas pertenencias con la parsimonia de quien no tiene un destino fijo pero sí un camino claro. Isabel entró a la casa y regresó con un pequeño morral de tela donde había guardado unas tortas fritas calientes y un poco de queso que había logrado rescatar de la alacena, un humilde tesoro que representaba su máxima gratitud. El hombre aceptó el regalo con una mirada que, por un breve instante, perdió su dureza para mostrar un brillo de humanidad profunda, como si el gesto de la viuda hubiera tocado una fibra que él creía muerta desde hacía décadas. No hubo promesas de regreso ni despedidas solemnes. El aire entre ellos estaba cargado de una comprensión que no necesitaba de la gramática para ser absoluta. El rancho viejo, bañado por la luz de la luna, parecía ahora una fortaleza inexpugnable, protegida por el recuerdo de una batalla que apenas comenzaba a escribirse en las leyendas de los lugareños. El forastero ajustó la correa de su fusil al hombro y se volvió hacia el sendero que se perdía entre los arbustos de espinillo, donde la oscuridad era más densa y el viento soplaba con una libertad salvaje. Isabel permaneció en el porche, con su hija tomada de la mano, viendo cómo la silueta del hombre comenzaba a fundirse con las sombras de los algarrobos, convirtiéndose nuevamente en esa figura mítica que parecía brotar de la misma tierra. Antes de desaparecer por completo, el extraño se detuvo y levantó una mano en un saludo silencioso, un gesto que Isabel respondió con un nudo en la garganta y una sonrisa que era, al mismo tiempo, de tristeza y de triunfo. La niña agitó su pequeña mano también, viendo cómo su héroe se alejaba hacia donde el sol ya no llegaba, dejando tras de sí un rastro de justicia que el polvo del desierto no lograría borrar con el paso de los años. El silencio que quedó tras su partida no era el vacío de la soledad, sino la plenitud de quien sabe que ha recuperado su vida de las garras de la desesperación. Isabel entró a su hogar y cerró la puerta, pero esta vez no echó los cerrojos con miedo, sino con la tranquilidad de quien sabe que el peligro ha sido vencido y que su casa vuelve a ser su refugio y no su cárcel. Encendió una pequeña vela y la colocó frente a la imagen de la Virgen,
agradeciendo no solo por el agua y la protección, sino por haberle recordado que el valor es un fuego que puede encenderse incluso en la noche más fría y larga del alma. Afuera, el rancho viejo descansaba bajo el manto estelar, y el susurro del viento en las aspas del molino ya no sonaba a lamento, sino a una canción de cuna para una tierra que, por fin, podía dormir en paz. A la mañana siguiente, el sol se asomó sobre el rancho viejo con una claridad que parecía limpiar las manchas de pólvora y sangre de la jornada anterior. Isabel se despertó antes del alba, no por el sobresalto del miedo, sino por la energía renovada de quien tiene un propósito claro por el cual luchar. Salió al patio y, con una pala que había estado olvidada en el galpón, comenzó a cubrir los pozos de las balas y a enderezar los postes del corral que habían sido derribados durante el enfrentamiento. El silencio del campo era ahora una melodía de esperanza, y mientras trabajaba, notó que el aire traía el aroma de la lluvia lejana, una promesa de que la naturaleza también estaba dispuesta a sanar las heridas de esa tierra que había sido escenario de tanta crueldad. Su hija salió poco después, con las mejillas recuperando el color rosado y los ojos llenos de una chispa de vida que Isabel creía perdida para siempre, ayudando a su madre a juntar las piedras esparcidas con una risa que era el mejor bálsamo para el alma de la viuda. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores sobre la derrota del capataz corrían como un incendio en un campo de rastrojo, transformando la percepción de los lugareños sobre el poder y la autoridad. Aquellos que habían vivido bajo la bota del miedo comenzaron a hablar en voz baja sobre el forastero del poncho oscuro, convirtiendo su hazaña en una leyenda que devolvía la fe a los corazones más oprimidos. El pozo público, que antes era un sitio de humillación, se convirtió en un punto de encuentro donde los vecinos se miraban a los ojos con una complicidad nueva, sabiendo que si una mujer sola y un extraño pudieron desafiar la tiranía, ellos también tenían la fuerza para reclamar su dignidad. La noticia de que Isabel seguía en pie en el rancho viejo se volvió un símbolo de resistencia que cruzó las fronteras del desierto, atrayendo la curiosidad y el respeto de quienes antes la ignoraban por conveniencia o cobardía. La justicia, que parecía un concepto abstracto y lejano, había echado raíces profundas en el barro de aquel pueblo, y nada volvería a ser igual bajo el sol implacable del norte. Pasaron los días y el rancho viejo comenzó a transformarse, con el dinero que Isabel había logrado esconder de los saqueadores y la ayuda inesperada de algunos vecinos que ahora se atrevían a acercarse. Las paredes de adobe fueron reforzadas y el techo de paja fue renovado. Ya no era solo una ruina que gemía con el viento, sino una casa que se erguía con orgullo en medio de la inmensidad, con las ventanas abiertas para dejar entrar la luz y el aroma de la tierra mojada por las primeras lluvias de la temporada. Isabel plantó una hilera de árboles jóvenes cerca del pozo, un gesto de fe en el futuro y un recordatorio de que la vida siempre encuentra una forma de florecer incluso en los suelos más áridos y castigados. Cada vez que bajaba el balde al agua cristalina, recordaba la mano firme del forastero y sentía que su presencia seguía allí, no como una sombra que acecha, sino como una fuerza que sostiene y protege desde el silencio del horizonte. Una tarde, mientras el sol se ocultaba pintando el cielo de colores pasteles, un viejo caminante se detuvo frente a la tranquera del rancho pidiendo un poco de agua para seguir su camino hacia el sur. Isabel lo recibió con la misma generosidad que el extraño le había enseñado, ofreciéndole no solo el agua, sino también un trozo de pan y un lugar para descansar bajo la sombra del alero. El anciano, con los ojos cargados de historias, le contó que en otros pueblos más allá de la sierra se hablaba de un hombre que aparecía donde la injusticia era más fuerte, un protector silencioso que no dejaba rastro pero sí una estela de libertad. Isabel sonrió para sus adentros, comprendiendo que el forastero era mucho más que un hombre, era una idea. Un espíritu que recorría los caminos del mundo para recordarnos que nadie es tan pequeño como para no poder cambiar su destino. Cuando el caminante se marchó, ella se quedó mirando el sendero por un largo rato, sintiendo que el rancho viejo era ahora un faro de luz en un mar de sombras, un refugio donde la esperanza había encontrado su verdadero hogar.
Los meses transcurrieron y la leyenda del Rancho Viejo se consolidó como un pilar de la identidad de toda la zona rural, atrayendo a otros pequeños productores que buscaban consejo en la figura de Isabel. Ella ya no era solo la viuda que sobrevivía a duras penas, sino que se había convertido en una referente de la comunidad, alguien que sabía que el valor no consistía en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo por el bien de los que amamos. Con el tiempo, el pozo que el forastero defendió se convirtió en un símbolo de prosperidad compartida, pues Isabel decidió que nadie en los alrededores pasaría sed mientras ella tuviera agua para ofrecer. El jardín que rodeaba la casa floreció con una intensidad inusual, llenando el aire de fragancias dulces que borraban el antiguo recuerdo del polvo y la pólvora, demostrando que la paz, cuando se construye sobre la justicia, tiene raíces que ninguna tormenta puede arrancar. Su hija crecía fuerte y segura, corriendo entre los árboles jóvenes sin sospechar que su risa era el trofeo más valioso de aquella batalla silenciosa que un extraño libró en su nombre. A menudo, en las noches de luna llena, Isabel se sentaba en el porche a observar el camino, no con la ansiedad de quien espera un ataque, sino con la serenidad de quien reconoce su propia fortaleza en el silencio del campo. A veces, juraba ver una silueta oscura recortada contra el horizonte, un jinete solitario que se detenía un instante antes de perderse en la inmensidad del desierto, y en esos momentos, una calidez inexplicable le inundaba el pecho. Sabía que el mundo allá afuera seguía siendo un lugar duro, lleno de injusticias y de hombres como el antiguo capataz, pero también sabía que ella ya no era la misma mujer que retrocedía ante las amenazas. El Rancho Viejo se había transformado en un testamento vivo de resistencia, un lugar donde cada ladrillo de adobe contaba una historia de redención y donde el viento, al pasar por las aspas del molino, parecía susurrar que la libertad es un derecho que se gana cada día con la frente en alto y el corazón dispuesto. La historia de Isabel y el forastero ya no pertenecía solo a ellos, se había fundido con el espíritu de la tierra, inspirando a las nuevas generaciones a no bajar nunca la guardia ante la opresión. El sol comenzó a esconderse tras las sierras, tiñendo el cielo de un rojo fuego que recordaba la pasión y el coraje con que se defendió cada centímetro de este suelo. Isabel, parada en el porche del Rancho Viejo, vio como su hija corría libre cerca del pozo, cuya agua ahora pertenecía a todos y a nadie, un regalo de la tierra recuperado por la justicia. El forastero se había convertido en una sombra en el horizonte, pero su legado vibraba en cada ladrillo de adobe reforzado y en cada mirada digna de los vecinos que antes caminaban con la cabeza gacha. La historia de Elena y el rancho que le dejaron sus hermanos finalmente encontraba su paz, transformando el dolor de la pérdida en la piedra fundamental de un nuevo comienzo, donde el miedo ya no tenía permiso para entrar. En ese silencio sagrado del atardecer, Isabel comprendió que la verdadera victoria no fue sobrevivir a las balas, sino haber recuperado la esperanza de que un mundo mejor es posible cuando alguien se atreve a decir basta. Llegamos al final de esta increíble travesía, querida comunidad. Esta historia de Isabel nos enseña que, por más oscura que sea la noche, siempre habrá una luz de valentía esperando ser encendida. Hoy queremos que este canal sea más que un lugar de cuentos, que sea un refugio para todos ustedes. Los invito de corazón a que generemos un debate hermoso en los comentarios. ¿Qué acto de valentía han presenciado en sus vidas o que les transmitió la lucha de Isabel? Leámonos con respeto, apoyémonos y formemos esa familia digital donde la esperanza sea lo que nos une. Gracias por acompañarnos en estos 50 bloques de pura emoción. Si esta historia de coraje te tocó el alma, suscríbete, déjanos tu mensaje de aliento y compartí este video para que seamos cada vez más los que elegimos la bondad por sobre la injusticia. Nos vemos en la próxima historia del Rancho Viejo.